Vale, pues ahora lo que vamos a ver va a ser cómo crear tarifas. Este correo en concreto es para la creación de un parking, pero es básicamente lo mismo que si un parking que ya está creado nos pidiese una actualización de tarifas. En este caso, este cliente nos manda este cuadro en el correo con esta lista de precios. Otros formatos podrían ser pues un Excel con los precios, que eso sería lo mejor porque es lo más cómodo para nosotros. O otros pueden ser un PDF, o otros puede ser que te diga solo el precio y que tú tengas que ir poniéndolo día a día. En este caso es así, así que vamos a hacer el ejemplo con este. Primero, tenemos dos tipos de tarifas aquí, que serían las de horas y las de días. Las tarifas de horas serían las tarifas de rotación reserva y las tarifas de días serían las tarifas de reserva. Como vemos, las tarifas de hora son 2, 4, 6, es decir, va subiendo 2 euros hasta que llega con 16,95, que se mantiene así, que es el precio de un solo día. Entonces vamos a empezar creando eso, vamos a usar el parking de pruebas, déjame que lo active. Vale, como ya hay una tarifa que se llama agosto, vamos a poner que se llama de septiembre, tarifa, ahora vamos a crear la de rotación reserva, es decir, la de horas. Siempre vamos a llamarlas de esta forma, es decir, va a ser tarifa, el tipo de tarifa que es, ya sea rotación, reserva, reserva o solo rotación, y el mes y el año en el que empieza esa tarifa a funcionar. Vale, en tipo, en este caso, pues va a ser tu rotación reserva, mínimo de unidades y máximo de unidades no afecta para las tarifas de rotación reserva porque está bugueado y no se aplica, pero esto básicamente significa que el cliente como mínimo podrá reservar X horas y como máximo podrá reservar X horas. Se aplica básicamente en días, porque eso, en rotación de momento no funciona. El cliente nos dio la tarifa en horas, por lo tanto aquí seleccionamos la unidad horas. El margen de markup normalmente va a ser 20, pero para configurarlo lo más fácil que podemos hacer es ir a las tarifas anteriores y comprobar cuál es la comisión que se estaba aplicando en esas tarifas anteriores. Y margen de ahorro siempre cero. Guardamos, vamos a la tarifa de rotación reserva septiembre de 2023 y empezamos a editarla. Datos específicos, aquí no ponemos nada. En este caso, al ser rotación reserva, saltamos este paso. Siguiente. Eh, como habíamos dicho, en este caso es muy sencillo porque la tarifa es solo 2 euros que va subiendo constantemente hasta que llega a 16,95. Por lo tanto, aquí solo tenemos que poner, bueno, esto es la creación de intervalos. Le damos aquí a añadir y aquí tendríamos que poner pues 1 porque es el intervalo 1. En este caso solo va a ser el intervalo 1 que inicia en la hora 1 y acaba en la hora 1. Marcamos que es el intervalo final, en este caso en concreto, y ponemos que el precio del parking son 2 euros. Le damos a calcular y la página ya genera el precio sin el porcentaje de markup y el precio que pagaría el cliente. Le damos a guardar y este caso, como ya os decía, es muy sencillo, entonces con esto ya nos llega. Añadimos un precio extra que va a ser horas y el intervalo para aplicar que es decir, cuando se acabe esto, cuántos intervalos quieres que espere para aplicar el precio extra. En este caso va a ser 1 y normalmente siempre va a ser 1. Añadimos aquí el precio del parking otra vez, 2, guardamos. Se podría configurar un máximo de 16,95, pero no es necesario ya que ahora cuando cree la tarifa de días, al estar limitado el primer día a 16,95, una vez que la tarifa de rotación reserva llegue al precio de la tarifa de días, no va a superar, es decir, no va a seguir sumando. Entonces vamos a seguir, vamos a ir ahora a tarifas. Ahora la que tenemos que crear es la tarifa de reserva septiembre 2023. Sería tipo reserva, unidad, en este caso no hay ni mínimo ni máximo. La unidad es días, 20, 0, tarifa de rotación le elegimos la que ya hemos creado. Y esto de contrarrotación a partir del día significa, por ejemplo, si yo aquí pongo 0, la tarifa de horas se va a aplicar desde el primer día, es decir, el cliente desde el día 1 ya va a poder va a poder elegir eh, si
quiere contratar 5 horas el primer día y solo se le van a cobrar esas 5 horas. Si yo aquí pongo 1, la tarifa de rotación empieza a contar a partir del segundo día. Es decir, si el cliente contrata un día, va a pagar la tarifa de un día. Si el cliente contrata 5 horas, va a pagar la tarifa de un día. Si el cliente contrata un día y 5 horas, va a pagar un día y 5 horas. Después pongo un ejemplo y lo vemos más fácil. Vale, ahora nos tocaría entonces reserva 2023, septiembre 2023, que no la veo. Aquí. Vale, en este apartado, normalmente aquí siempre va a ser 0 y 0. Esto es la hora en la que el cálculo de tarifa tiene en cuenta que se cambia de día. Y el margen de salida también va a ser siempre 0. Tarifa cíclica significa que una vez se acaban los intervalos que hayamos puesto, si esto está marcado, se repite. Si esto no está marcado, tiene que haber un precio extra. Pero no puede haber un precio extra si está marcado el check de tarifa cíclica. Es decir, o es cíclica o tiene precio extra. Y el cobro 24 horas significa que es el cambio de... Es decir, al cliente se le cobra un día. Cuando esto está marcado, si pasan 24 horas. Es decir, si el cliente hace una reserva de 15 del día miércoles a 15 del día jueves, sería un día. Si esto no estuviese marcado, sería por día natural, es decir, serían 2 días. De 15 a 00 del miércoles a 00 a 15 del jueves. Es decir, son miércoles y jueves, son 2 días. En la mayoría de parkings trabajan con días de 24 horas, no con día natural. Por lo tanto, en este caso, pues también lo vamos a marcar así. Vale, le damos a guardar porque si no esta pantalla no se guarda. Y ahora habría que añadir los intervalos. Los intervalos es esto que tenemos aquí, es decir, desde el día 1, 16,95 hasta el día 31, 2,50, que se podría meter manualmente, es decir, tendría que ser 1, 1, 1, no marcaríamos aquí porque hay más intervalos, que sería proseguir, y aquí pondríamos el precio que serían 16,95. Calculamos, perdón, los precios siempre con punto. Calculamos, guardamos y así habría que seguir todos. Hay una forma mucho más sencilla de hacerlo, que es con Excel. Tenemos aquí esta plantilla. Entonces lo que vamos a hacer va a ser simplemente copiar de aquí de la tabla estos precios. Lo pegamos aquí. Y copiamos esto y lo pegamos aquí. Vale, el margen es 20. Esta tabla es básicamente una representación de lo que vamos a hacer, solo que pues es mucho más sencillo hacerlo así. 0, este sería el 1 y aquí sería 31 y la fórmula la tiramos también para abajo. Vale, borramos esto y ahora solo hay que descargarlo en TSV. Tenemos que editarlo. Copiamos este primer espacio, este tabulador y vamos a reemplazar. El tabulador se reemplaza por punto y coma, reemplazamos todo. Las comas se reemplazan por puntos, reemplazamos todo. Los euros se reemplazan por nada, reemplazamos todo. Y por si hubiese algún espacio, reemplazamos todo también. Vale, guardamos. Y ahora simplemente tenemos que darle a añadir, importar, CSV y seleccionamos el documento que acabamos de crear. Vale, aquí me ha dado algún tipo de error, vamos a ver qué es. Vale, déjame comprobar entonces esto. 20, vale, me faltaba aquí el 0. Ahora podría añadirlo manualmente o podría volver a cargarlo, que de hecho es lo que voy a hacer. Eliminamos, sí, descargamos, volvemos a reemplazar. Punto y coma, reemplazamos, puntos, euros por nada y espacios por nada. Reemplazamos y volvemos a subir. Añadir, importar CSV. Lo que acabamos de crear
y ahora ya debería estar bien. Ahí lo está. Vale, y ahí ya estarían todos los intervalos subidos. Quedamos en que esta tarifa era cíclica, por lo tanto no tiene precio extra. Esto es muy importante. Si es cíclica, no tiene precio extra. Si tiene precio extra, no es cíclica. De acuerdo, entonces ya tendríamos la tarifa creada. Vamos ahora a darle a guardar. Y ahora tenemos que ir a la tarifa, perdón, a la oferta principal para configurar que esta es la tarifa que está en funcionamiento actualmente. Venimos aquí, seleccionamos la tarifa de reserva septiembre 2023 y ahora vamos a comprobar que lo hayamos creado bien. Vale, es por las horas, vamos a poner de 4 a 4 para que no nos dé problemas. Vale, tenemos aquí entonces 2 días, 33,90. ¿Nos coincide? Bien, pues perfecto. Vamos a probar con otra fecha, por ejemplo aquí 250. ¿Correcto? Sí. ¿Qué pasa cuando saltamos de, de mes, por ejemplo? Vamos a ir al día 16. No, más 17. Ahí lo está. Veis que aquí acaba de sumar 16,95 mayores. Esto es porque los intervalos que yo he creado está volviendo a empezar de cero. Es decir, de estos intervalos, el pasar de 250 suma otra vez 16,95. Después sumaría 33,90, 50,85 y así. Vamos a probar lo que os decía antes de cambiar esto de rotación a partir del día. Vamos a ponerle, bueno, primero vamos a ponerle 0. Vamos a no modificarlo para empezar. Vamos a poner aquí que es el 15 de septiembre y que yo quiero contratar solo una hora. Vale, es media hora, pero al ser por intervalos de horas, al añadir media hora más, ya me cobra una hora entera. Por lo tanto, si esto es así, no se modifica. Ponemos ahora a las 18, se va cambiando. Ponemos ahora a las 17:30, va subiendo. ¿Qué pasa entonces cuando yo pongo aquí el 1 y lo doy a guardar? Recargamos la página y a partir en el primer día no me deja reservar por horas. Es decir, el primer día lo que me va a cobrar va a ser 16,95 sí o sí. Vamos a volver a poner aquí las 16 y vamos a poner un día. Sigue siendo el precio de 16,95, pero ahora, al haber pasado ya el primer día, ya me debería dejar reservar por horas. Y ahí lo está. Ahí está sumando ya 18,95, 20,95 y así. Vale, vamos a ver entonces qué pasa si la tarifa en vez de ser cíclica fuese de precio extra. Como vimos antes, cuando la tarifa es cíclica, una vez que se acaba el último intervalo, es decir, el intervalo que hemos marcado como intervalo final, se vuelve a aplicar el precio del primer intervalo. Es decir, serían 250 más 16,95. Si yo desmarco aquí y aquí añado los precios extra, que esto ya lo tenía añadido de antes de empezar a grabar, aquí marcamos en días, porque la unidad que vas a ir sumando va a ser cada día, el intervalo para aplicar va siempre el 1. Esto significa que se aplica a partir del primer día después de el intervalo final. Es decir, si el intervalo final es el 31, se aplica en el día 32. Y el margen que va a ser 20, el margen de ahorro que va a ser 0 y el precio que pues supongamos que es 5. Le dimos aquí a calcular, le damos ahora a guardar y si recargamos aquí la página ya nos está sumando 5 euros por cada día extra a partir del mes, a partir del intervalo final.